El eco del asesinato de Beatriz Alvarado aún sacudía a Monterrey. La prensa llenaba portadas con titulares sensacionalistas. La policía identificaba operativos, y los empresarios temblaban tras puertas blindadas. Pero Daniel no pensaba en la policía. Su obsesión era otra. L, el espectador invisible que había estado en el penthouse, que lo había retratado en plena cacería, que había dejado pruebas de su presencia como si se tratara de una firma invisible. Por primera vez, el cazador sentía que no era el único depredador. Durante noches enteras analizó la fotografía que él había dejado. En ella, Beatriz aparecía atada frente al espejo, con la vela encendida, pero en una esquina casi oculta en la penumbra. Daniel notó algo que le heló la sangre, un fragmento de sombra distinta, una silueta imposible de identificar. Alguien lo había acompañado en silencio, respirando el mismo aire. El cazador se juró que no volvería a ser observado por una presa. Decidió montar una trampa, y para hacerlo necesitaba otra víctima. No podía elegir al azar. Debería de ser alguien tan notorio, alguien tan simbólico, alguien que atrajera no solo a la persona, sino también a él. El elegido fue el padre Mauricio Zárate, sacerdote famoso en Monterrey por sus sermones televisivos y sus campañas de donativos millonarios. Daniel había descubierto mediante rumores y documentos ocultos que detrás de su fachada piadosa se escondían desvíos de dinero y abusos silenciados por la misma iglesia. Para el cazador, el sacerdote representaba la peor clase de depredador, aquel que usaba la fe como máscara. Él será el cebo, Murmuró Daniel frente al televisor, viendo al cura predicar sonriendo a la cámara. Durante días estudió su rutina. El padre Zárate vivía en una residencia privada, con vigilancia mínima. Salía en camionetas discretas, pero siempre regresaba solo después de la medianoche. Daniel sabía que ese era el momento perfecto. La noche elegida se disfrazó nuevamente de técnico de mantenimiento. Logró ingresar al complejo haciéndose pasar por el reparador de cámaras de seguridad. Nadie sospechó. Subió las escaleras hasta el pasillo donde se encontraba la habitación del sacerdote. El lugar olía a incienso rancio y a humedad. Empujó la puerta con cuidado. Dentro, el padre estaba sentado frente a un escritorio, contando billetes en fajos y metiéndolos en sobres. Cuando echó el crujido de la puerta, alzó la vista y palideció. «¿Quién es usted?», balbuceó. Daniel dio un paso adelante, mostrando un espejo pequeño que llevaba en el brazo. Lo colocó sobre el escritorio y sonrió con frialdad. soy el reflejo que nunca quiso ver, padre. En cuestión de segundos lo sometió. Lo amarró a la silla con cuerdas y lo obligó a contemplarse en el espejo iluminado por velas. El sacerdote lloraba, suplicaba perdón, citaba pasajes bíblicos entre sollozos. La fe no es excusa. Dijo Daniel con voz dura. Dios no absuelve a los lobos disfrazados de pastores. Esta noche no hay confesión, solo juicio. El ritual estaba por comenzar, pero Daniel sabía que esta vez no estaba solo. Había dejado pistas deliberadas, mensajes en foros ocultos, rumores planteados en la prensa digital, señales que solo alguien como él le reconocería. Sabía que el otro depredador aparecería, y no se equivocó. Un crujido en la ventana lo alertó. No era el viento, era una sombra deslizándose con la precisión de un felino. Daniel no giró de inmediato. Continuó con su ritual, hundiendo lentamente el bisturí en su mesa frente al sacerdote, como si fuera un ensayo. Pero en su mente, cada nervio estaba alerta. Entonces la voz surgió de la penumbra. «Tienes talento, Daniel, pero te falta visión». El cazador se tensó. Finalmente giró hacia la ventana. Allí estaba, un hombre vestido de negro con el rostro cubierto por una máscara blanca lisa, sin rasgos. Sus ojos brillaban atrás de los orificios. Era él. El sacerdote gritó desesperado al ver a la nueva figura, pero ambos cazadores le ignoraron. ¿Quién eres? Preguntó Daniel sujetando con fuerza el bisturí. Alguien que no juega a ser juez de presas individuales. Yo no busco espejos, respondió él con voz grave y distorsionada. Yo quiero incendiar la jaula completa. Eres un farsante, replicó Daniel. Solo observas y te escondes. Él le rió suavemente. No, hermano. Te he seguido porque veo en ti lo que el mundo necesita. No basta con cazarlos uno a uno. Necesitamos un espectáculo mayor. Una purga. Un banquete, no migajas. Daniel sintió un estremecimiento. Parte de él comprendía aquella lógica, pero otra parte se rebelaba. Su cacería siempre había sido íntima, personal, un ritual de espejo entre persona y el cazador. Lo de él era diferente, un culto a la destrucción masiva. Yo no comparto mi casa. Gruñó Daniel, dando un paso hacia él. Él le levantó la cámara y tomó una fotografía en plena tensión.
El flash iluminó por un segundo la habitación, reflejando el rostro del sacerdote aterrado. «Ya lo haces», dijo él con calma. «Cada crimen es un espectáculo. La diferencia es que yo sé amplificarlo». El sacerdote gritaba rezos incoherentes. Daniel sintió el impulso de matarlo allí mismo, de culminar su ritual, pero la presencia de él lo detuvo. Por primera vez, el espejo ya no era solo otra víctima y verdugo. Había un tercer observador, un depredador igual o peor que él. Daniel respiró hondo. Si de verdad quieres mostrarme tu visión, hazlo. Elige tu presa. Pero entiende algo. Yo decido si caso contigo o contra ti. Él le inclinó la cabeza como satisfecho. Entonces mira bien, hermano. El verdadero banquete aún no comienza. Monterrey será solo un prólogo. Nos veremos pronto. En un movimiento ágil desapareció por la ventana, como si se deshiciera entre la oscuridad. El silencio volvió. El sacerdote seguía atado, temblando y sudando. Daniel observó con una mezcla de frustración y furia. Parte de él quería terminar lo empezado, pero otra parte comprendía que él le lo había robado. Había convertido su ritual en un teatro compartido. Finalmente alzó el bisturí, No mereces vivir. susurró, Pero tu muerte ya no es mía. y en un giro inesperado cortó las cuerdas que ataban al sacerdote. El hombre cayó al suelo llorando, arrastrándose hacia la puerta. Daniel lo dejó ir, no porque lo perdonara, sino porque esa noche comprendió que tenía un nuevo objetivo: cazar a L. Al salir del recinto, las campanas de la iglesia cercana replicaban anunciando la madrugada. Daniel caminaba por las calles vacías con una certeza. Su guerra había cambiado. Ya no era solo contra los corruptos que cazaba. Ahora era contra un depredador que amenazaba con convertir su obra en un caos de sangre indiscriminada. El cazador de los espejos tenía un enemigo, y el próximo reflejo, uno de los dos tendría que desaparecer. Fin.